Hola mis estudiantes, bienvenidos a un nuevo video de tu canal Una Ayudita de Judy. Primero de secundaria, ficha número 7. Vamos a resolver el contenido de números enteros de la página 73 hasta la 97. Temperaturas extremas en el Perú. La Organización Mundial de la Salud, OMS, afirma que la temperatura ambiente óptima para nuestro organismo varía entre 18 y 24 grados centígrados. También nos dice que en nuestro país el clima es variado. En algunas regiones tenemos un clima frío, como aquí apreciamos, y en otras un clima cálido. El Servicio Nacional de Meteorología, SENAMI, ha precisado que este año la temperatura ambiente alcanzará niveles extremos. Así pues, en Puno habrá temperatura de 6 grados bajo cero, mientras que en Piura la temperatura alcanzará picos de 37 grados. La exposición al frío provoca congelamiento e hipotermia. Por otro lado, el calor es causante de la deshidratación y agotamiento. A continuación, vamos a contestar las preguntas de esta situación y nos dice ¿cuántos grados centígrados de diferencia hay entre la temperatura mínima de Puno y la temperatura máxima de Piura? Segunda pregunta, ¿cuál es la diferencia entre las temperaturas máxima recomendada por la OMS y la temperatura máxima en Piura? Y la tercera pregunta también nos dicen ¿cuál es la diferencia entre la temperatura mínima recomendada por la OMS y la temperatura mínima en Puno? Contestaremos a continuación. Antes de contestar a las preguntas de esta situación, vamos por el primer paso, que es comprendemos el problema. Número 1. ¿Cuál es la temperatura mínima a la que llegará Puno, según SENAMI? 6 grados bajo cero. Número 2. Según SENAMI, ¿cuál será la temperatura máxima de la región Piura? 37 grados centígrados. Número 3. Según la OMS, ¿entre qué valores varía la temperatura ambiente óptima para nuestro organismo? Es entre 18 y 24 grados centígrados. Número 4. Explica qué significa 6 grados centígrados bajo cero. Es cuando la temperatura está por debajo de cero, que corresponde básicamente a los números enteros. ¿Y quiénes son los números enteros? Son todos los números negativos, ¿sí? Y todos los números positivos. ¿Y cómo se representan estos números enteros? Se representan con la Z. Seguimos con la número 5. Escriben todos los datos que presenta la situación significativa. En esta situación nos da la temperatura óptima que necesita nuestro organismo, la temperatura de Puno, que es menos 6 grados porque está sobre debajo de cero, y la temperatura de Piura, 37 grados. Pregunta número 6. ¿Qué te pide hallar en las preguntas de la situación significativa? Son 3 preguntas. En las 3 me preguntan las diferencias entre esas. Pasamos al segundo punto.
diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Y aquí básicamente es describir el procedimiento para poder darle ejecución a esta situación. Y lo que nosotros vamos a hacer es colocar los datos en la recta numérica, que nos va a ayudar bastante a visualizar la operación. Y lo otro es que se debe calcular las diferencias entre las temperaturas. Ahora pasamos a ejecutamos la estrategia o plan. Número 1. Escribe mediante una expresión matemática las siguientes temperaturas. 3 grados centígrados, que corresponde a más 3. Y 6 grados centígrados bajo 0, que correspondería en este caso al menos 6. Seguimos contestando. Número 2. Representa en la recta numérica las temperaturas identificadas en la situación significativa. Ya tenemos las rectas numéricas, entonces vamos a colocar el 0 siempre reconociendo la recta numérica más 18 y por aquí más 24. Y si nos damos cuenta, esta recta numérica está relacionada con los valores o el intervalo. Y podemos darle una pequeña sombra. En esta segunda recta vamos a considerar entonces a 37 grados positivo, que en este caso corresponde a Piura, ¿no? Al departamento de Piura. Y por aquí consideramos el 0 y el menos 6, que corresponde a Puno. Ahí está. Siempre en una recta numérica se considera el 0. Vamos a la pregunta 3. Ubica en la recta numérica los valores de la temperatura mínima de Puno y la temperatura máxima de Piura. Entonces por aquí en el centro colocaremos el 0, menos 6 y 37, positivo y negativo. Entonces hemos colocado por aquí a Puno y la temperatura máxima de Piura. Número 4. Considerando el gráfico de la pregunta 3, ejecutamos la estrategia o plan como punto de partida, el valor numérico de la temperatura de Puno y determina cuántas unidades se avanza hasta la ubicación del valor numérico de la temperatura de Piura, pero representa mediante una operación lo realizado en la recta numérica y responde a la primera pregunta. Nos damos cuenta que acá tenemos el más 37 y como nos piden la diferencia menos lo que es Puno, menos 6. Entonces vamos a escribir aquí y si tú con este OneNote le colocas Enter, automáticamente nos sale la respuesta. Pero yo aquí les voy a explicar de dónde salió 43. Nosotros trabajamos acá quitando el paréntesis y vamos a colocar más 37 y en la regla de la multiplicación menos por menos es más, que sería 6 y como tengo aquí signos iguales voy a sumar 37 más 6 que es 43 y como estamos trabajando con números enteros le vamos a colocar el signo más. Número 5. Procede de manera simbólica a realizar las operaciones para dar respuesta a la segunda y tercera pregunta de la situación. Tenemos aquí los valores máximos y los valores mínimos. Acá está en cuanto a Piura,
y lo que nos indica la OMS, ¿sí? Y acá tenemos Puno con el valor mínimo, ¿no? Los valores mínimos. Entonces resolvemos. Y vamos a resolver con la ayuda del OneNote a colocarle simplemente un Enter y tenemos la respuesta. Por aquí hacemos lo mismo, colocamos Enter y tenemos la respuesta. Pero yo les voy a explicar brevemente cómo es que se resuelve este ejercicio, ¿sí? Utilizando los números enteros. Y entonces decimos, sacamos los paréntesis y colocamos 37, positivo, siempre con sus signos porque son números enteros. Y ahora aquí trabajamos la ley de signos de la multiplicación. Y vamos a recordar un poquito acá la ley de signos de la multiplicación. Más por más, menos por menos, más por menos, menos, y menos por más, menos. Esto es la ley de signos de la multiplicación. Y entonces decimos aquí, más por menos, menos 24. Y simplemente tendría que restar y tengo 13, pero como estamos trabajando con números enteros, se coloca el más. Y acá nos salió 24, pero ahora les voy a explicar de dónde salió 24 positivo. Sacamos los paréntesis y decimos más 18 y menos por menos, aquí lo tenemos, es más 6 y nuestra respuesta es 24 positivo. Y como estamos hablando de grados centígrados, le adicionamos a ambos los grados centígrados. Ahora pasamos a reflexionar sobre el desarrollo. Y en la número 1 nos dice, si se aumenta 5 grados centígrados a la temperatura mínima de Puno, recuerden que Puno tenía menos 6, pero nos indican de que se aumenta, ¿ya? Y a la temperatura máxima de Piura se le aumenta también 5. Entonces aquí recordamos de la temperatura de Piura y la de Puno. A ambos se le va a aumentar 5. Y la pregunta es, ¿cuáles serían las nuevas temperaturas? Con la ayuda del OneNote vamos a contestar con un simple Enter y tenemos la respuesta menos 1 y por aquí con el OneNote tenemos la respuesta automática de 42. Pero yo les voy a explicar de dónde salió esto. ¿Ya? Y decimos entonces, sacamos los paréntesis, menos 6, más por más 5. Y aquí en los signos diferentes se restan estos dos números, que sería 1, y se coloca el signo del número mayor, que en este caso es menos. Esas son las reglas de la adición. Vamos por aquí. Sacamos los paréntesis y entonces tenemos 37 positivo y más por más 5 y tendría 42 positivo, pero acá colocamos grados centígrados. Ya está. Pasamos a la número 2. ¿Qué nos dice? Utiliza la recta numérica que te ayudó para responder la pregunta de la situación significativa y justifica tu respuesta. Entonces, por aquí simplemente colocaremos, ¿no?, los valores, siempre colocando el 0, 18 positivo y 24 positivo. Y recordamos que estos son los valores óptimos que necesita nuestro organismo. Y sombreamos. Esa es la representación de la recta numérica. Y por otro lado también tenemos que colocar por aquí al 0 siempre, menos 6 que corresponde al clima de Puno
Y por aquí 37 positivo, que corresponde al clima de Piura. Y entonces estamos hablando de esta representación. Por aquí y por aquí. Pasamos a comprobamos nuestros aprendizajes y resolvemos la situación significativa A. ¿Qué nos dicen? Luego de la cuarta fecha de un torneo de fútbol, en la tabla de posiciones, un equipo lleva 3 goles a favor y 4 en contra. En la quinta fecha, convirtió 2 goles, pero recibió 5 en contra. Y la pregunta es, ¿cuál será la nueva diferencia de goles? Vamos a ver cómo está resuelto. Resolución. Interpretamos la información en relación a la cuarta fecha. Vamos por la cuarta fecha. Ahí está. ¿Qué pasó en la cuarta fecha? Hubo goles a favor, que es más 3, aquí está, y goles en contra es menos 4. ¿Y qué nos piden? Nos piden calcular la diferencia de goles. Entonces, lo resolvemos como yo les había planteado. Para ello dice, sumamos dichos valores. Ya. Dice, más 3 menos 4. Aquí lo tenemos. Y de esto voy a indicarles o explicarles cómo lo habíamos hecho anteriormente. Quito los paréntesis. Tengo más 3, más por menos, menos 4. Y resuelvo esta ley de signos que pasa cuando tienen signos diferentes. Se restan estos números, que sería 1, siempre pasa eso, y se coloca el signo del número mayor, que en este caso el número mayor es 4 y su signo es menos. Y entonces por aquí tenemos la diferencia. Ahí está, viene a ser lo mismo. Ahora pasamos por aquí, nos explican la quinta fecha. Y en la quinta fecha pasa lo mismo, ¿no? Dice goles a favor más 2 y goles en contra menos 5. Y nuevamente tenemos que hacer la diferencia. Pero para ello tenemos que resolver estos dos. Y entonces decimos aquí, sacamos los paréntesis. Más 3, más por más 2. Y la respuesta sería, cuando son signos iguales, se suma y se coloca el mismo signo. Ahí tenemos. Pasamos a los goles en contra. Sacamos los paréntesis. Menos 4, más por menos, menos 5. Y acá tenemos signos iguales. En los signos iguales se suman estos dos números, 5 más 4, 9, y se coloca el mismo signo, menos. Y tenemos ya los goles a favor y en contra, que finalmente nos piden la nueva diferencia de goles. ¿Ya? Y en la nueva diferencia de goles nos dicen, toma estos dos paréntesis y resuélvelo. O es que tienes que sumar. Entonces decimos aquí, sacamos este resultado, ¿ya? Vamos a hacerlo por aquí y decimos más 5 menos 9. Sacamos los paréntesis, más 5, más por menos, menos 9. Y acá tenemos signos diferentes. Y cuando son signos diferentes, se restan estos números, que sería 4, y se coloca el signo del número mayor. Ahí está. Y
contestamos estas dos preguntas de esta situación significativa. ¿Qué nos dicen? Describe el procedimiento que se realizó para dar la respuesta. Ah, ya. ¿Qué se hizo primero? Se sacó la diferencia de la cuarta fecha. Segundo paso, se realizó la diferencia de la quinta fecha. Y en esta quinta fecha se armó una nueva diferencia donde obtuvimos la respuesta. Número 2. ¿Y qué pasaría si en la sexta fecha el equipo, dice, convirtió 5 goles y recibió 3 goles? Entonces tenemos goles en contra y en goles a favor. Vamos a ver. Y acá vamos a colocar más 5 y goles en contra menos 3. Y con el OneNote hacemos un Enter y tenemos la respuesta. Esta vendría a ser las respuestas o cuál nos piden finalmente cuál es la nueva diferencia. ¿Y qué tenemos que hacer con estos dos? ¿Qué tenemos que hacer finalmente? Restar, ¿no? Y aquí lo trabajan de esta manera. Tenemos más 10 con el menos 12. Y resolvemos de la misma manera que yo les estoy explicando. Más 10 más por menos, menos 12. Y la nueva diferencia, signos diferentes, se restan 2 y se coloca el signo del número mayor, que en este caso es el menos. Y aquí tenemos la nueva diferencia. Pasamos a la situación significativa B. Nos dice, la temperatura del aire baja según se asciende en la atmósfera, a razón de 9 grados centígrados por cada 300 metros. Aproximadamente, un globo meteorológico registra una temperatura de menos 90 grados centígrados en un momento en que la temperatura a nivel del suelo es de 18 grados centígrados. ¿A qué temperatura se encuentra el globo meteorológico? Vamos a ver cómo lo resolvieron. Resolución. Y entonces nos dicen que cada vez que el globo asciende 300 metros, la temperatura se disminuye 9 grados centígrados. Entonces, dice, debemos calcular primero cuánto ha disminuido la temperatura. Desde los 18 grados que se elevó el globo hasta los menos 90 grados que se registró en el momento planteado. Ahora, lo que hacen entonces con estos dos datos es hacer una diferencia. Acá tenemos la diferencia. Menos 90 más menos 18. ¿Ya? Entonces, acá si yo resuelvo como hemos estado trabajando, entonces podemos decir, quito los paréntesis, menos 90 más por menos, menos 18. Y si yo digo, aquí hay signos iguales, lo que voy a hacer es sumar estos dos números. Al sumar tengo 108 y se coloca el mismo signo. Representamos los datos en un diagrama y acá tenemos el diagrama, ¿sí? La representación de los datos de un diagrama, aquí lo tenemos. Acá está el globo, menos 90 grados. Y finalmente tenemos menos 108 grados. El valor numérico del resultado tiene un signo negativo. Esto nos indica que la temperatura disminuyó en 108 grados centígrados. Ahora calculamos cuántas disminuciones de 9 grados hay en 108.
¿Qué es lo que hacen? 108, que es el resultado, se ha dividido entre 9 y me sale 12. Con ese 12 vamos a multiplicar por la distancia que ha ascendido, que en este caso es 300 metros. Y multiplicando tengo 3.600 metros y la respuesta es, el globo se encuentra a 3.600 metros de altura. Ahora contestamos la primera pregunta. Describe el procedimiento realizado para dar respuesta a esta situación. ¿Qué se hizo primero? Se calculó cuánto ha disminuido la temperatura. ¿Sí? Segundo paso, se calculó cuántas disminuciones de 9 grados centígrados se obtuvo. Y finalmente se encontró cuánto ascendió el globo, ¿no? Se tuvo que multiplicar 300 por 12, que tendría 3.600 metros. Y aquí nos dicen, al observar, número 2, al observar que la temperatura de 3 grados bajo cero varía a 1 grado bajo cero, Julia afirma que la temperatura disminuye. ¿Es correcta la afirmación de Julia? Justifica tu respuesta. ¿Sí? Es correcta, ¿no? Porque el primero nos dice que es 3 grados bajo cero y eso indica menos 3 y que luego varía nuevamente en 1 grado bajo cero. Y entonces, si yo resuelvo esto y quito los paréntesis, voy a decir menos 3 más por menos 1 y tendría menos 4 grados centígrados. ¿Sí? Julio afirma que la temperatura disminuye. Sí, disminuye. Gracias por ver mis videos. Suscríbanse, toquen la campanita para que así les pueda llegar más videos. Síganme en mis redes. Nos vemos.